que buenos días. Bueno, veo que hay una audiencia a la hora que es y está lleno. Esto, creo que lo que vamos a hablar en esta mesa es un poquito un cambio de movimiento. No solamente ya hemos hablado, hemos visto programas europeos, hemos visto las financiaciones, hemos visto los diferentes instrumentos. También el presidente nos señalaba, del área de I+D+I, nos señalaba que es necesario de alguna forma que esos instrumentos se adapten a las necesidades de las empresas. Buen ejemplo de ello puede ser cómo ha ido evolucionando el Horizon 2020. Algunos de los temas que nos han comentado aquí. Yo me acuerdo hace años cuando estábamos por Bruselas y que hablabas de algo que no era precompetitivo, casi, vamos, tenías que salir de allí corriendo porque esa palabra no se podía decir. Cualquier cosa que tuviera una conexión directa con el mercado, vamos, es que no la podías ni decir allí, tenías que casi salir. Y fijaros lo que ha cambiado ahora con el Horizon 2020, entre otras cosas porque la realidad es muy dura, nada más que hay que ver el mobile, lo que hay allí, lo que estamos viendo, cómo han cambiado en muy poco tiempo países que no estaban fuera de órbita y que tenían muy claro en su momento por dónde tenían que enfocarse. Y simplemente siguiendo lo que se está haciendo y profundizando más en las capacidades que todos los países que de alguna forma tienen esas capacidades claras, ¿no?, de ponerlas en marcha y de una forma constante, al final lo consiguen, ¿no? Y nos estamos sorprendiendo, ¿no? Ya grandes empresas que estaban en frontispicio, pues se están yendo un poco en la parte más de atrás del mobile, y otras empresas pequeñas y medianas, pues se está viendo como van cada día haciéndose más grandes, están llenos de gente, y es realmente un ejemplo digno de seguir, ¿no? Y esto lo puedes llevar a las empresas, lo puedes llevar a los países, y esta es la cuestión, ¿no? La cuestión es que entramos en una visión de los que estamos aquí, que estamos convencidos porque estamos en el núcleo duro y nadie nos tiene que convencer, pero tenemos que salir fuera y pregonar que lo que nos viene encima o lo que ya tenemos encima es algo muy importante para este país, muy importante para el empleo, muy importante, como se comentaba, que algunos programas todavía, y eso significa que quizá como AMETIC tendríamos que seguir influenciando más la propia nomenclatura del sector, los famosos CNAES, que su propio nombre deja mucho que desear, no reflejan para nada lo que es el sector, y tengo aquí algunas personas que ya me están asintiendo, porque yo que trabajo, estoy metido en los temas de I+D+I, pues la verdad es que me muevo con gente rara, entre comillas, ¿no?, que realmente te sorprenden con la cantidad de nuevos productos, nuevos servicios, nuevas aplicaciones que te ponen encima de la mesa. Y al final dicen, bueno, ¿y esto cómo se le llama? No sé cómo se le llama, pero ahí está el empleo, está el I+D+I y está el futuro de muchos países, porque además del propio país, y desde luego lo que es más relevante es que tiene una componente, como hemos visto, transversal, que ya vemos, como por ejemplo ya en esta feria, en este año, que ya no son cada 4 años, por ejemplo, sino cada año, vemos como ya están los coches por ahí metidos, y yo creo, vamos, bueno, y el IoT, pues esto va a ser ya espectacular, ¿no? Un señor con un cepillo de dientes, o sea, vendiendo cepillo de dientes, bueno, algo impresionante. Entonces significa que al final este sector, y nos sorprende muchas veces cuando hemos ido a Secretaría de Estado de Industria y nos han visto como sector, bueno, pues si ya estáis cuidados o ya estáis en otros sitios, ¿no? Pero estamos viendo que hay una transversalidad que es fundamental. Es decir, hay una hibridación entre los diferentes sectores que si no conseguimos darle fuerza a este núcleo duro para que de alguna forma conecte con otros sectores, vamos a tener problemas, señores, vamos a tener problemas. Entonces esto es importante que vayamos haciendo ese trabajo. Es muy importante también esa unificación de criterios entre los diferentes ministerios. Y de hecho, ahora el reto que tenemos en AMETIC, y lo estaba comentando también el director, es que tenemos de alguna forma que entrar en otros ministerios, contarles de alguna forma cómo va a cambiar la agricultura, no me he equivocado, cómo va a cambiar de alguna forma los sectores de transporte, bueno, el automóvil no digamos, o sea, es que nada más verlo en el mobile, es que realmente es sorprendente algún tipo de automóvil que había allí. Y esto de alguna forma lo que hace es que tenemos que seguir trabajando en esa línea de esa nueva reconversión. Hicimos una reconversión en su día, esta reconversión permanente, pero esta sí que va a ser la definitiva, porque es la reconversión, digamos,
de esa revolución digital hacia todo que va a cambiar, porque cambia la naturaleza de los productos, los servicios, las aplicaciones, la forma de hacer los negocios y los empleos. Y entonces, bueno, pues a la búsqueda de eso estamos. Y en esa línea, un tema que para nosotros es muy relevante son las declaraciones fiscales. ¿Por qué? Porque las declaraciones fiscales no tienes por qué de alguna forma ir a una lista, sino, como sabéis muy bien, si de alguna forma estás trabajando y estás generando un negocio y encima ese negocio funciona, pues de alguna forma qué mejor que apoyar esas declaraciones fiscales, porque se produce una realimentación positiva, nunca mejor dicho, que sirve de alguna forma para generar más riqueza, más empleo, etcétera, etcétera. Y esto a veces cuesta entenderlo por algunos ministerios, no los que, bueno, vamos a decir, algunos de los que tengo aquí desde luego lo tienen muy claro, otros nos ha costado más. Y de hecho, en su momento también, y AMETIC estuvo muy activo en todo el tema de la potenciación en este caso, de las ayudas fiscales y las bonificaciones al personal investigador. Este es un tema que en su momento tropezamos con varios ministerios y, bueno, a través de un trabajo callado, esa parte del lobby, o sea, aparte de los servicios, hacemos una parte del lobby dentro de AMETIC, la AMETIC más interna, en la que hemos estado trabajando en su momento para conseguir que este tema se volviera otra vez a reeditar en su día, como sabéis muy bien, rápidamente desde el Ministerio de Economía y Competitividad, bueno, por la parte de la Secretaría de Innovación, rápidamente tuvimos un apoyo, y desde luego tengo aquí, una persona que yo creo que creo. Y entonces, desde ese punto de vista, creo que es importante. Entonces, ahora mismo, volvemos a tener una serie de problemas. Una serie de problemas que algunos los vais a empezar a vivir, que los vais a empezar a sufrir, pero yo creo que estaremos en buenas manos y nos lo van a solucionar. Pero este misterio que acabo de poner encima de la mesa, pues yo creo que nos lo van a intentar ahora avanzar. Vamos a dar primer paso a Hacienda, Ministerio de Hacienda, que yo creo que al final, como dicen, con Hacienda hemos topado. Siempre se dice eso. Yo creo que, de hecho, creo que en Hacienda vamos a tener cada vez más cercanía, porque al final estáis en todos lados. Y siempre terminamos hablando de vosotros, ¿no? Y me consta que en la parte de declaraciones fiscales se han hecho algunos cambios, algunas modificaciones, por ejemplo, en el sector de contenidos digitales, que antes no se contemplaba, y algunas cosas más. Así que vamos a tener aquí, no va a estar Begoña García Rozado, su directora general de Impuestos sobre las personas jurídicas, y va a estar Eduardo Tapia Tejedor, que es responsable del programa, y nos vas a contar pues todo lo que quieras sobre lo que Hacienda está haciendo en las declaraciones fiscales. ¿Te parece? Venga, pues vamos a ir. No sé si tenéis PowerPoint, porque ya sabéis esto de que si vas con PowerPoint no tienes mucho que decir, no, tampoco es eso, ¿no? Pero vamos, generalmente es mucho mejor traer directamente las ideas y ponerlas encima de la mesa. ¿Parece bien? Venga, pues vamos. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación. En este caso no hay PowerPoint, iba a venir Begoña y yo me he enterado de que tenía que dar esta conferencia hace escasamente hora y media, o sea que no he podido traer el PowerPoint. Pero bueno, vamos a tratar de sintetizarlo haciendo hincapié en lo más importante para que nos queden por lo menos unas ideas básicas. En primer lugar vamos a analizar las deducciones, todo el tipo de incentivos fiscales a la investigación y desarrollo en el marco de la reforma tributaria en la que estamos inmersos, ¿vale? Sabemos que hay una reforma tributaria que afecta a todos los principales impuestos y a la principal norma de aplicación de los tributos, y en este contexto nos encontramos con una reforma del impuesto sobre sociedades. El impuesto sobre sociedades que se traduce en una nueva ley del impuesto sobre sociedades y que en lo que aquí nos ocupa viene presidida por una presión a nivel internacional de los organismos internacionales por un lado y por otro lado de la Comisión de Expertos del Sistema Tributario, que en todos los casos la intención era eliminar las deducciones y las desgravaciones fiscales a la investigación y desarrollo. En este contexto, nosotros en las primeras reuniones que tuvimos relacionadas con la reforma teníamos muy claro desde el Ministerio la importancia que tiene la investigación y desarrollo, y se propuso mantener la deducción y incluso mejorar la deducción por I+D que tenemos actualmente en la Ley 2714. Bueno, plenamente conscientes en el Ministerio de Hacienda, como digo, de lo trascendental de la investigación y desarrollo, como acaba de explicar Juan Gascón, respecto al empleo, capacidad productiva y demás a nivel de corto y medio plazo en relación a la actividad económica general de España. Por lo tanto, el Ministerio de Economía y Hacienda, en relación al legislador, hemos de destacar que es plenamente consciente y ya desde hace muchos años existe la deducción por I+D, y en este caso es una de las principales deducciones e incentivos de todos los países miembros de la Unión Europea, ¿vale? Vamos a ver, hacer un resumen de todos los incentivos fiscales rápidamente que existen en España. Bueno, en primer lugar tenemos, como he dicho anteriormente, la deducción por I+D,
que está regulada en el artículo 35. Plantea como principal problema la inseguridad jurídica que genera todo el mundo, inseguridad jurídica que tenemos que paliar. Para ello existen instrumentos en la ley como pueden ser la solicitud de los informes, el Ministerio de Economía, la solicitud de consultas vinculantes, el Ministerio de Hacienda y los acuerdos previos de valoración en el marco de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Bueno, con esos 3 instrumentos se puede paliar lo que es la inseguridad jurídica, que es el principal problema que achacan las empresas en el caso de la investigación y desarrollo. Bueno, otro de los principales problemas es el abuso que se ha cometido por parte de muchos contribuyentes, que obviamente los contribuyentes no se quejan de eso, pero bueno, es otro de los principales problemas que tenemos en la deducción por investigación y desarrollo y por lo que sí nos han criticado los organismos internacionales. Bueno, analizamos los principales incentivos fiscales. Por un lado tenemos, a nivel de resultado contable, tenemos la libertad de amortización de los gastos de investigación y desarrollo por un lado y de las inversiones en elementos del inmovilizado, material intangible, a efectos de actividades de investigación y desarrollo. Excluimos los edificios que tienen un régimen particular de amortización acelerada en un periodo de 10 años. La amortización acelerada tiene un beneficio que implica el pago más tarde de impuestos, no es en tal un beneficio que implique pagar menos impuestos, lo que implica es pagarlos más tarde. En sí mismo es un beneficio, un incentivo fiscal, puesto que siempre pagar más tarde equivale a pagar menos. Bueno. Por otro lado tenemos a nivel de base imponible la reducción por la cesión de los activos intangibles, que es un incentivo bastante potente, que opera a nivel de base imponible, como digo, ¿vale? Está prevista en el artículo 23 y finalmente la deducción del artículo 35, deducción en cuota por la investigación y desarrollo. Tenemos, en relación a estos 3 incentivos fiscales, unido a las posibilidades de financiación de otros organismos públicos, unido a las subvenciones y ayudas directas de las comunidades autónomas e incluso de la Administración del Estado, el Ministerio de Hacienda, tenemos uno de los principales incentivos existentes, como he dicho, en nivel de nuestros socios comunitarios y también a nivel de todos los Estados miembros de la OCDE. Bueno, pasamos a analizar la deducción del artículo 35, que es la que más nos importa a todos, la de la investigación, desarrollo e innovación tecnológica. En la deducción mantenemos en la normativa actual de la Ley 27/2014 las definiciones existentes ya desde hace muchos años, diría que desde anteriores al 95, relacionadas con la actividad de investigación, relacionadas con el desarrollo y con la innovación tecnológica. En la investigación no diferenciamos, en el caso de España, a diferencia de lo que ocurre en otros estados, entre la investigación básica y la investigación aplicada. Pero bueno, la definición parte de organismos internacionales, parte de los manuales existentes a nivel internacional en la que se basa la mayor parte de los estados miembros de la OCDE. En el ámbito de la reforma tributaria tenemos como principal novedad, en el caso de la investigación y desarrollo, bueno, las definiciones permanecen, pero sí tenemos en conjunto lo que significa investigación y desarrollo en conjunto. Y aquí tenemos como novedad el concepto de creación, combinación y configuración del software avanzado. Hasta ahora teníamos lo que decía la ley, la concepción del software avanzado, que se calificaba como investigación y desarrollo. Y ahora la modificación es que pasa a considerarse la creación, combinación y configuración. Bueno, términos que todavía no han sido interpretados en el ámbito del Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Tributos, puesto que no han entrado consultas al respecto, pero son términos que nos vienen desde un grupo de trabajo que se ha creado, creo que se ha vuelto a crear un nuevo grupo para analizar las posibilidades y consecuencias de esto en el ámbito del Ministerio de Economía, creo que colabora también la Agencia Tributaria y demás. A nivel interpretativo nosotros no tenemos ninguna consulta todavía al respecto. Sí puedo decir que hasta ahora todo lo que se relacionaba con el software se trataba prácticamente siempre como innovación tecnológica y en muy pocos casos se reconfiguraba hacia la investigación y desarrollo con las consecuencias jurídicas menos ventajosas que tiene para las empresas. En la actualidad parece que se abre la puerta a que entren muchas más operaciones dentro de la investigación y desarrollo relacionadas con el software. Bueno, los coeficientes, en lo que se refiere a la investigación y desarrollo, la base de la deducción van a ser los gastos del periodo impositivo. Los gastos del periodo impositivo tienen que ser gastos de naturaleza contable, tienen que tener la calificación de gasto contable con independencia de su posterior activación. Es decir, que si computamos un gasto por un lado de naturaleza contable y posteriormente lo activamos para llevarlo después al resultado contable vía amortización de un inmovilizado, nuestra base va a estar afectada por el gasto contable, pese a que no haya tenido incidencia en el resultado contable, puesto que se ha computado como contrapartida a un ingreso contable. El gasto, por supuesto, tiene que estar individualizado por proyectos, tiene que estar afecto directamente y aplicado en exclusiva a los proyectos de investigación y desarrollo. Los gastos tienen que realizarse en territorio español e incluso en otros Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. Esto nos vino modificado por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que nos obligaba, para no vulnerar las libertades de circulación de mercancías, personas, servicios y capitales a nivel de la Unión Europea, nos obligaba a permitir la realización de las inversiones tanto en España como en otros Estados miembros de la Unión Europea. Bueno, si se hizo en el año 2008, como consecuencia de la sentencia, creo que fue del 13 de marzo del 2008, se introdujo la modificación y se permiten las inversiones en cualquier otro Estado miembro.
La base de la deducción y los coeficientes van a permanecer los existentes en el texto refundido, es decir, del 25% de los gastos del periodo, que se eleva hasta el 42% en el caso del exceso de la media de los gastos sobre los acometidos en los 2 periodos impositivos anteriores, el 17% para el personal adscrito en exclusiva, el 8% para las inversiones en inmovilizados, materiales intangibles, excluimos edificios y las inversiones en terrenos, y finalmente una deducción del 12% para la innovación tecnológica. Como novedad fundamental en el ámbito de la innovación tecnológica tenemos también que se incluye como la calificación de innovación tecnológica los supuestos relacionados con las actividades de los videojuegos. Bueno, desde mi punto de vista también estarían incluidas en el ámbito de la innovación tecnológica con la normativa anterior, pero ahora se hace mención expresa para ello y el objetivo es dar seguridad jurídica al sector, que por lo visto estamos muy bien posicionados, y es darle seguridad jurídica y permitirle beneficiarse de todos los incentivos previstos en la normativa para la innovación tecnológica. La base de la deducción, lo mismo que hemos comentado anteriormente para la investigación y desarrollo, y los coeficientes se mantiene el coeficiente del 12%. ¿Qué ocurre aquí? Que los coeficientes se mantienen con respecto a la normativa que teníamos en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Lo que ocurre es que en la nueva norma del Impuesto sobre Sociedades se reduce el tipo de gravamen aplicable con carácter general. Entonces lo que ocurre es que se incrementa potencialmente la capacidad y la eficacia de la deducción por investigación y desarrollo. Por lo tanto, pese a que mantenemos los coeficientes, sí que se produce un incremento potencial de la efectividad de la deducción por investigación y desarrollo. Bueno, analizamos los 3 instrumentos de seguridad jurídica que he comentado anteriormente. Tenemos por un lado la solicitud de informes al Ministerio de Economía, que da seguridad jurídica para todo el mundo, puesto que nos dice esto que presentamos al Ministerio es investigación, desarrollo, innovación tecnológica. Entonces, en el ámbito nuestro, cuando nos llega a nosotros, estamos pensando todos en un procedimiento inspector en el que llega el inspector y el contribuyente le presenta la documentación que le solicita. Da mucha seguridad jurídica el hecho de ver el informe, decir, vale, esto es investigación y desarrollo, yo ya no puedo discutir esto porque lo han analizado otra serie de expertos y yo ya no voy a entrar a analizar esto. Por lo tanto, al contribuyente le tiene que dar una seguridad jurídica tremenda saber que nadie le va a regularizar eso, ni le va a exigir sanción, ni intereses de demora, ni la cuota correspondiente. Ahora bien, en relación a los gastos, tenemos la posibilidad de analizar el cumplimiento de la deducción desde el punto de vista, desde el ámbito de la agencia tributaria. Por lo tanto, los gastos que se incluyen en esos informes sí pueden ser discutidos desde un procedimiento inspector. Por lo tanto, nos vincula la calificación de lo que es investigación, de lo que es desarrollo, obviamente porque nosotros, la mayoría de los inspectores, no tenemos conocimientos técnicos como para saber si algo es investigación, si se han innovado, si no se han innovado. Entonces, si nos viene dicho por un experto, pues mucho mejor para todos. Da seguridad jurídica a todas las partes. Por otro lado, tenemos también las consultas vinculantes que se resuelven en el órgano al que pertenezco, que es la Dirección General de Tributos, y que también nos pueden venir acompañadas del informe correspondiente. Por lo tanto, mejor para todos. Si nosotros nos limitamos a resolver y a decir cómo se aplican los requisitos de la deducción de la norma del impuesto sobre sociedades, que es realmente sobre lo que nosotros tenemos competencia. Y finalmente, la solicitud de acuerdos previos de valoración a la Administración, algo que ocurre también en el ámbito de las operaciones vinculadas y que también da mucha seguridad a todo el mundo. Bueno, vistos estos 3 instrumentos, por supuesto hay cuestiones que mejorar desde el punto de vista de la práctica, operatividad y sobre todo de la celeridad con la que se resuelve todo ello, pero la seguridad jurídica para todo el mundo creo que está garantizada desde el punto de vista del legislador. Bueno, desde el punto de vista de las modificaciones que hemos comentado de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, he de destacar también en cuanto a los requisitos comunes aplicables a todas las deducciones en cuota. Como he comentado anteriormente, la tendencia era eliminar todas las deducciones en cuota, se ha mantenido el I+D y algunas otras, pues tenemos un plazo para su aplicación de 15 años. Es decir, que si no tenemos cuota suficiente en un periodo impositivo, podemos trasladarla durante los 15 años siguientes. En el caso de la deducción del artículo 35, que es la de investigación y desarrollo, se amplía ese plazo hasta los 18 años siguientes. Este plazo puede computar para las sociedades de nueva creación, que también son muy típicas en el sector de la investigación y desarrollo, a partir del primer periodo impositivo en el que se obtengan resultados positivos, o que se saneen las pérdidas de ejercicios anteriores vía nuevas aportaciones de los socios, siempre que no se trate de un saneamiento de pérdidas realizado vía capitalización de las reservas ya existentes en la sociedad. Bueno, el plazo son 15 o 18 años y el límite cuantitativo va a ser el 25% de la cuota íntegra, minorada en las deducciones por doble imposición y las bonificaciones. En el caso de la deducción del 35, igualmente se incrementa el límite del 25 al 50% de la cuota íntegra minorada en las deducciones por doble imposición internacional, por supuesto, porque ya no existen deducciones por doble imposición a nivel interno, sino que se ha transformado en un régimen de exención, y las bonificaciones. Bueno, fundamental para el sector en el ámbito de la investigación y desarrollo es lo que se denomina monetización de la deducción en la cuota del impuesto sobre sociedades.
¿Esto qué significa? Significa que cuando el contribuyente no pueda aplicar la deducción por insuficiencia de cuota, vienen resultados negativos, hay inversiones iniciales fuertes, hay que amortizar préstamos, hay muchos gastos, puede solicitar su abono a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Y aquí la deducción va a operar al igual que operan las retenciones, es decir, se va a proceder a su devolución, obviamente sin abonar intereses de demora, pero de una forma similar al funcionamiento de las retenciones a cuenta del impuesto sobre sociedades o del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Se exige el cumplimiento de unos requisitos adicionales, que transcurra el plazo de un año, el plazo de los 24 meses para realizar la reinversión en otras actividades de investigación y desarrollo, el mantenimiento del empleo también durante un plazo de 24 años y la solicitud del informe. 24 meses, perdón, que se me ha ido el plazo, muy largo. Y la solicitud del informe también al Ministerio de Economía. Por un lado tenemos esta monetización que exige el cumplimiento de estos requisitos. Como contrapartida, la deducción se va a conceder su aplicación o su abono, su monetización, con una reducción del 20% de sus importes. Y como novedad, en la nueva norma del impuesto sobre sociedades tenemos una monetización adicional a la existente. La existente era de un límite de 1 millón de euros para las actividades de innovación tecnológica y para el sumatorio de investigación, desarrollo e innovación tecnológica 3 millones de euros en su conjunto. Tenemos, por tanto, una monetización adicional para las entidades que realicen un especial esfuerzo en investigación y desarrollo. Nosotros las hemos definido de una forma objetiva como aquellas en las que el importe neto, en las que la inversión en los gastos de investigación y desarrollo en el periodo impositivo excede del 10% del importe neto de la cifra de negocios. Cumpliendo esos requisitos pueden solicitar también con la reducción del 20% la monetización, el abono de la deducción por investigación y desarrollo. Solicitan a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria al presentar la autoliquidación del periodo impositivo del impuesto sobre sociedades y una vez que haya transcurrido el plazo de un año. Y nos olvidamos también del cumplimiento del requisito del límite del 25 o del 50% de la cuota íntegra minorada en las deducciones por doble imposición y las bonificaciones, y también el cumplimiento de los requisitos previstos en la monetización que he comentado anteriormente. Muy bien, pues con todo esto son las modificaciones fundamentales de la nueva normativa del impuesto sobre sociedades en el ámbito de los incentivos fiscales, y creo que realmente se ha realizado un esfuerzo importante en mantener esta deducción por investigación y desarrollo e incluso mejorar su aplicación y sobrepasar todas las presiones sufridas a nivel internacional para eliminar la deducción por doble imposición. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Pues al lío. Vamos a ver, lo que Eduardo os ha contado supone que el gap que hay todos los años entre los 1.000 millones de euros que genera la I+D y lo que de verdad las empresas se aplicaban, que son unos 300 millones, había 600 que estaban en cromos para años siguientes. Lo que nos acaba de contar es que esos cheques pueden empezar a acercar mucho esos 300 a los 1.000 millones. Por tanto, puede que lo que las empresas estaban aplicando, que nadie sabemos de cuántos años fue cuando hizo la I+D, generó el crédito fiscal y ahora que por fin me tocaría pagar, me los puedo aplicar, pero sigo teniendo una bolsa de cromos. Al convertirse en cheques, puede que aquellas empresas que hacen I+D le vayan a costar a Hacienda, y así lo ha asumido, no solo los 300 millones que venía costando todos los años, sino 500, 600 o 700 millones. Ya veremos, porque este año es el primero en el que las empresas van a pedir que, como no me lo pude aplicar en el 14, en el 15 devuélvame parte del dinero que yo ya he pagado, ¿no? Entonces, todos estamos un poco expectantes a ver cuánto de verdad las empresas han sido capaces de gastar en el año 13 y pedirán en el 15 que se le devuelva una parte, porque esto surge solo a partir del año 13. Los gastos de los años anteriores sigues teniendo el viejo sistema de canjearlos cuando te tocara pagar. Efectivamente, la acumulación de todos los instrumentos que España tiene, yo todavía no lo tengo y estoy a punto de cerrarlo, pero el día que lo tenga bien claro, que no me saquéis los colores porque me falla algún detalle, lo traeré. Hemos identificado el mejor alumno de la deducción fiscal, y el mejor alumno, que lo tenemos en un caso casi como de laboratorio, es capaz de recuperar el 90% del gasto en I+D por los instrumentos que España tiene. Entre que me prestó el CEDET y me prestó no sé quién, me ha aplicado la deducción fiscal, además luego he hecho Patent Box y además luego fui a no sé qué, el total de ese pack acumulativo legalmente posible, hay una empresa que ha recuperado hasta el 90% de la deducción fiscal. Ojalá todos fuerais capaces de llegar a esos umbrales. Significaría, como el plan PIBE, que aunque os perderemos un huevo de impuestos, pues resulta que trae más cuenta por el ingreso y la actividad que generáis, que es de lo que va esto. Cuando la Comisión Lagares le recomendó a Hacienda
menos mal que no le hicieron caso en nada de lo que dijo, era cárgate todos los... Bueno, sí, en una cosa así, baja los tipos. Cárgate todas las deducciones fiscales, porque lo que interesa es que no haya tanto agujero que se le va a Hacienda, que está teniendo más beneficios que recaudación, lo cual era una cosa aberrante. Eran más los beneficios que la recaudación de este país, y sobre todo en las grandes empresas, sino que baja los tipos de interés y todo el mundo súper sencillo, paga y déjate de rollos. Bueno, dijo Hacienda, vale, menos en la I+D. No solo ha mantenido, sino mejorado. El que una empresa pueda recuperar este julio hasta 3 o hasta 5 millones de euros, esto es la bomba. Esto es muy bueno. Entonces, eso es muy importante. Y segundo, ya lo ha dicho también Tributos, el que la definición de software a efectos de I+D, que estaba bastante restringida, no es que esté muy clara y todos tendremos que afinar el lápiz, pero que ahora software avanzado tenga la capacidad, que hasta ahora estábamos muy atados de pies y manos, para darle la máxima deducción fiscal, ahora podamos ir un poco más allá, eso es una muy buena noticia. Y también que el muestrario de un videojuego que lleva a una feria y luego no vendo, quede claro que eso fue I+D y que es un muestrario, igual que la colección de Zara, que ese aparato no lo vende, la serie 0, y la lleva de feria en feria, pero me ha costado una pasta y que eso sea deducible, también está bien. El bruto, el primero que luego nunca comercializo, pero me costó una pasta, pues eso, que quede claro que es un muestrario a estos efectos, es la primera brecha que Hacienda aceptó de lo que no eran los sectores tradicionales, que eran calzado, juguete, madera, textil. Bueno, pues también videojuegos entra en esa, digamos, priorización de claridad, ¿no? Por tanto, esos aproximadamente, vamos a ver, las empresas españolas le dicen al INE, y Cotec se lo cree y lo publica, que gastan unos 6.000 millones de euros al año en I+D. De esos 6.000 millones, aproximadamente 2.000 pasan por nuestro sistema de informes motivados y otros 2/3 no pasan por nuestro sistema, y Hacienda tiene los problemas que tiene de creérselos o no creérselos, o las empresas de autoliquidarse y jugársela a que jueguen un poco de farol o zonas grises, y bueno. Esos informes motivados, que eran voluntarios, ahora son obligatorios en 2 casos. Cuando quieras un cheque, tienes que pedir informe motivado. Si no quieres el cheque, puedes seguir haciendo jugar a tu autoliquidación o no a pedir informe motivado. Pero si quieres cheque, tienes que pedir informe motivado. Y también es obligatorio por primera vez cuando las empresas se quieren aplicar bonificaciones en las cuotas de seguridad social por personal investigador. Cuando la empresa sea de más de 10 o más trabajadores por 3 o más meses, también tiene que pedir un informe motivado. Entonces, ahora mismo, en julio del 2012 desapareció la posibilidad de bonificarme las cuotas de seguridad social, se recuperó en enero del 2013 y el Real Decreto 475, que se publicó en junio del 14 y entró en vigor en septiembre, recuperó con efecto retroactivo eso, de tal manera que las empresas que no se les pasó el plazo y que máximo 30 de diciembre le dijeron a la tesorería, oiga, quiero que me devuelva las cuotas que pagué, el 40% de las cuotas que pagué por mi personal investigador, desde enero del 2013 van a recibir esa pasta, le van a devolverles el dinero de las cuotas de seguridad social. Si son de menos de 10 investigadores, sin más historias, al albur de que lo inspeccione la Inspección de Trabajo o la propia tesorería. Si son de 10 o más trabajadores, tienen que aportar un informe motivado nuestro. Esas 2 cosas yo creo que son un instrumento enormemente potente para que las empresas tengan beneficios dentro del margen que Bruselas nos deja, que como ya habréis visto todos en esta mañana, es ilegal daros dinero salvo excepciones. Y una de las excepciones es I+D con límites. Juan decía antes ese anatema de que llegue a mercado. Ahora el lema de Europa 2020 es de la idea al mercado. Bueno, de la idea al mercadito, porque tampoco dejan tanto de mercado, pero bueno, cerquita del mercado, ¿no? Entonces, quizá de las cosas que me preguntaba Juan, que era interesante no mencionar, sino solo decir rápido, porque con un minuto, pues es que de la misma manera que un enorme porcentaje de las contrataciones que hemos hecho en el gran convenio de TIC Salud, que fue el del Sergas, 20 y tantos millones de euros en licitaciones, la mayoría TIC Salud, estamos también iniciando otra fase igual o más potente que esa, con todas las comunidades autónomas en desarrollos en salud, que muchos de ellos serán TIC Salud. Entonces, ahora mismo, ¿en qué fase estamos? Nosotros nos ha dado el Ministerio de Hacienda para comprar innovación de aquí al 2020 291 millones de euros,
que, salvo que seamos idiotas y los devolvamos, de aquí al 2020 tendremos que gastarlos. Ese dinero es dinero del Monopoly si el país no pone su parte, porque es un dinero que Bruselas no te da, te devuelve. Primero lo adelantas tú y luego yo, si justificaste bien, te lo devuelvo. En el caso de nuestro instrumento, al ser fondos regionales, si nos gastamos dinero en Andalucía, el contrato le podemos echar el 80%, pero alguien de Andalucía tiene que poner el 20%. Y si no, ese dinero no existe. Entenderemos que existirá, entenderemos que encontraremos socios, entenderemos que lanzaremos las licitaciones y, por tanto, aquellos que tengáis empresas que tengan buenos desarrollos en el ámbito TIC relativo a la salud, pues estar atentos. Porque después de un par de rondas que hemos hecho con todas las comunidades autónomas, el Ministerio de Sanidad y el Carlos III nos están sirviendo de validadores de que lo que nos piden de verdad es innovador. Una vez que cerremos eso, nuestra idea, y ojalá nos dejen, es que en el mes de septiembre llevemos a Consejo de Ministros un Plan Nacional de Compra Pública Innovadora 15-16. En ese plan, además de decir quiero comprar estas cosas innovadoras con esta pasta, que eso es la parte más sustantiva del asunto, vamos a intentar hacer otra segunda cosa que es igual de importante o que puede ser igual de importante que esa, que es, no sé si todos sabéis, o muchos puede que no sepáis, que la Ley de Contratos del sector público, en su disposición final quinta, tiene una previsión legal muy potente que se llama: el Consejo de Ministros puede reservar contratos a pymes innovadoras. Por tanto, no se pueden presentar grandes empresas, sino pymes innovadoras. Pero nadie sabe lo que es una pyme innovadora. Bueno, en ese Real Decreto, del que os hablaba antes, que recuperó las bonificaciones en las cuotas de Seguridad Social, además se aprovechó para crear un registro de pyme innovadora en nuestro ministerio. Ese registro yo creo que ya llevo diciendo cada 15 días que dentro de 15 días, pero bueno, espero que sí, a finales de marzo el ministro nos firme la orden. Sacaremos un registro en la página web del ministerio con un logo descargable con validez variable de fecha de efectos, en el que de oficio vamos a permitir que 4.500 pymes se descarguen el sello si quieren, porque ya sabemos que son innovadoras, porque sabemos que cumplen los requisitos que dijo ese Real Decreto. Por tanto, si en abril o en marzo publicamos cuáles son las pymes innovadoras, cuando en septiembre le pidamos que el Consejo de Ministros abra la posibilidad de que esos millones que meteremos, que como mínimo intuyo, estoy seguro, de los 291 millones de euros que os decía, estoy seguro que no menos de 100 millones vamos a dedicar a comprar innovación en el ámbito de la salud, una buena parte de ellos será TIC. En la fase primera 15-16 lo que esté maduro y lo que no irá a la compra 17-18. Ese dinero, una parte de él, mi propuesta será el 20%, ya veremos hasta dónde me dejan llegar, la reservaremos a pymes innovadoras, a las pymes que estén en ese registro. En ese registro, lógicamente, además cumpliendo registros de solvencia técnica y económica, faltaría más, pero de las que estén ahí. Por tanto, además del mundo de la deducción fiscal, además del mundo de dinero, bien CDT, bien ENISA, bien programas marcos, bien convocatorias, bien todo lo que sea, hay la deducción fiscal y hay cómpreme la innovación. Ese es el cierre de ciclo. A mí lo que me gustaría es que, además de comprar aquellas cosas que las comunidades autónomas nos dicen que les encantaría y que es su carta a los Reyes Magos, fuéramos capaces, y así lo estoy trabajando con el CEDETI y con nuestro propio ministerio, de que aquello que hemos financiado en los últimos 3 años, cuya vocación era que tuviera comprador público, los incorporemos también como cartera de compra. Porque es idiota que hayamos dicho hace 2 años te voy a dar $500.000 de euros porque esto es la bomba, y nos dijeron en la memoria que eso era muy bueno porque tendría un comprador público, y que ahora nos olvidemos de eso. Por tanto, la innovación que hemos financiado en los últimos 3 años, me da igual que sea en Avanza, que en Impacto, que en cualquier convocatoria, lo que yo he pedido es decirme de lo que financiasteis, lo que no ha fracasado y ha tenido buena pinta, metérmelo en la susceptibilidad de compra en la cartera de lo que vayamos a llevar a Consejo de Ministros. Así que yo creo que eso es una buena cosa, y yo terminaría con lo siguiente. Los que estáis en este rollo de la innovación debéis estar atentos a la nueva ley de contratos, porque España tiene hasta marzo del 16 para transponer las directivas que se aprobaron en marzo del año pasado. Hay 2 años para transponerlo, marzo del 16.
La Junta Consultiva de Contratación del Ministerio de Hacienda está haciendo un trabajo aceleradísimo para lo que es una ley tan compleja, donde hay todo tipo de presiones y de opiniones sobre qué deberíamos hacer, si hacer un retoquillo, si hacer una nueva ley de arriba abajo, hay opiniones para todos los gustos. Bueno, pues de las muchas cosas que eso tiene, esa nueva directiva y la nueva ley, dos me parecen muy interesantes. Uno es la posibilidad de que la Administración pague a los subcontratistas de quien se lleva un contrato. Es muy habitual que la Administración pague al gran contratista y el gran contratista a su cadena de proveedores, que en muchísimos casos acaban haciendo el 90% del trabajo, les paga a 180 días. Cabe la posibilidad, si les paga, cabe la posibilidad de que la propia Administración pague a los subcontratistas. Eso es una cosa interesante. Y segunda cosa interesante, se va a crear un contrato nuevo que hoy no existe, que se llama Asociación para la Innovación. Ese tema es tan importante que Francia ya lo ha traspuesto sin esperar a toda la ley. He dicho, esto lo adelanto ya, y ya lo ha traspuesto a la normativa de contratación francesa. Y ese contrato significa que va a permitir que la Administración, que tiene una necesidad, que quiere que el mercado se la mejore, un servicio público puede ser el nuevo sistema de encriptación de la policía, un nuevo sistema de interceptación de delincuencia, un nuevo sistema de contenedores en aduanas, un nuevo sistema de escáner en salud o lo que sea, cualquier cosa que el sector público quiera mejorar del servicio público y necesite encargarlo a las empresas privadas, puede hacerlo en dos fases, hoy no. Y puede hacerlo en dos fases juntándolas, que es lo importante. Hoy puede sacar un contrato de quién me inventa el nuevo escáner. Muy bien, lo paga, se lo inventan y ahí queda el piloto, pero puede que nadie lo compre. O puede tomar una decisión que es el que me invente el nuevo escáner se lo compro, pero si no funciona no pago, con lo cual la empresa corre todo el riesgo y tiene que gastarse una pasta, bien pidiéndoselo al CDT, bien de sus propios recursos, y luego va y nadie se lo compra. Con lo cual la gente se arriesga poco. El nuevo contrato va a decir, te pago porque me inventes una cosa, porque si funciona, te voy a comprar 3 desde el principio, lo tienes garantizado. Es decir, por ejemplo, hoy por hoy hemos dado 4 millones de euros a la Universidad de Córdoba para que fabrique un nuevo robot de intervención quirúrgica. Ganó el grupo Tecnalia el contrato, le está diseñando el robot y ahí va a quedar súper bonito ese robot. Va a funcionar fenomenal, muy bien. ¿Lo va a comprar alguien? No está seguro, no es evidente. Porque se hizo un contrato de compra precomercial. ¿Quién me inventa un nuevo robot? Nos hemos dado 4 millones, es un robot cojonudo, parece que Tecnalia lo va a vender, en vez de como el Da Vinci, que hoy compran algunos hospitales por 1,5 millones, lo puede vender por 300.000 euros, luego va a arrasar el mercado. Pero no tiene garantía, a lo mejor nadie se lo compra. En el nuevo contrato, ¿qué hubiéramos hecho? Le hubiéramos dicho al Servicio Andaluz de Salud, te financio el 80% de que tú inventes el robot, lo invente la empresa que lo invente, siempre y cuando tú pongas a continuación que si funciona, guardas dinero para comprar 3. Eso es un nuevo contrato que se llama Asociación para la Innovación. Sin esperar a eso, yo quiero poner en valor, porque lo tiene y tiene mucho mérito, la Xunta de Galicia, que ha hecho lo siguiente. Sin esperar a cuando esté todo resuelto, han tomado la decisión de sincronizar 2 fondos europeos muy potentes, y encima en Galicia que financia el 80% de cosas. Ha utilizado de forma muy inteligente nuestro dinero de inventar cosas, que está muy bien, pero ya ha dicho públicamente que ha guardado 20 millones de euros de otro fondo, del fondo TIC, no del fondo I+D, sino del fondo TIC, que también les financia el 80%, que ese no es de inventar, es de comprar. Y ha dicho, me dice la gente de Galicia, me ha dicho Hacienda que me ha guardado 20 millones para comprar aquello que salga bien de esto. Esa sincronización de fondos, ojalá la copien todas las comunidades autónomas, porque está muy bien hacer pilotos y proyectos, pero mucho más interesante vender productos. Por tanto, guardar dinerito de TIC y no hacer tantas redes y tanto rollo de estos, que está muy bien, sino comprar las cosas que funcionan de la I+D, porque, como decía, y con eso ya acabo, Juan decía antes, con Hacienda hemos topado. Esa frase viene del Quijote de con la Iglesia hemos topado, y yo creo que es evidente que si Dios está en todas partes, TIC está en todas partes. Por tanto, el dinero que tengamos para comprar TIC, que se aplique no a hacer carreteras porque ya vendrán coches, sino a comprar cosas ya concretas. Nada más, muchas gracias.